Nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor José Carlos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, un placer estar aquí. Qué bien que esté con nosotros en la tarde de hoy. Doctor Carlos, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional aquí con nosotros en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle primeramente, ¿dónde usted nació? Yo nací en Santurce, Puerto Rico. Soy de acá, ¿Cangrejero? cangrejero, muy cangrejero. Sí. Y esa infancia, esos primeros años en la escuela en Santurce, ¿cómo los recuerda? Pues muy bien, yo estaba ya en Río Piedra, en Santurce nací en el Hospital Pavía, por eso es que lo digo. Yo estudié en la escuela Hostos de Isabelita Freire, esa fue mi escuela elemental, y cerca de mi territorio yo vivía en la urbanización Caribe, al lado de la granja de Encholito, para los que recuerden eso, donde estaba la electrónica, esa área ahí, de la carretera de Caguas. No tan desarrollada. Fui a la escuela elemental cerca de allí, en el Colegio Hostos, y luego me transferí a la Escuela Superior de la UPR, la UHS de la Universidad de Puerto Rico, donde de hecho estudié entre muchos compañeros con el doctor González Oppenheimer desde el séptimo grado y con la doctora María Milagros Yamini, la hija de la doctora Román. Interesante, doctor. Sí. Y cuando cursó el bachillerato en Río Piedra, ¿en qué facultad estuvo? En la Facultad de Ciencias Naturales fuimos un grupito experimental que nos pusieron a tomar el examen de entrada a Ciencias Naturales en 10º grado. Y nos tomaron un grupo bien pequeño que después se convertiría en el grupo de los 100, un grupo de 100 estudiantes que entran, vamos a poner, temprano a la Facultad de Ciencias Naturales. Fuimos originalmente 5. De los 5, 4 acabamos de médicos, y la hija de la doctora Román, que se dedicó a matemática, PhD en matemática. Pude completar, debido a esas clases tempranas que nos daban estando en la high de la universidad, casi un bachillerato en 2 años, y me aceptaron en la escuela de medicina ese año. Doctor, pero cuando usted supo que quería estudiar medicina, en esa época cuando estaba en el bachillerato, ¿fue antes? Yo desde high school me interesaba psiquiatría y leía los libros de Freud y esas cosas sin entenderlo 100%. Y entonces cuando entré a la escuela de medicina yo venía con la idea de que iba a ser psiquiatra. Después tuve contacto con neurología, que me interesó más todavía, y por eso fue que acabé en neurología, que como usted sabe, somos primos hermanos los psiquiatras y los neurólogos. Doctor, cuéntenos sobre ese día cuando llegó la carta de aceptación a la Escuela de Medicina. Bueno, yo soy de los que no abro la carta hasta después que llega. Yo casi todas mis cartas de aceptación o de examen, yo no soy de los que abro la carta sacándola del buzón. Yo dejé la carta como 24 horas porque yo creía que era un rechazo. Y no era. Así es que la dejé hasta el otro día para abrirla. Mi mamá por poco se vuelve loca esperando. A ver, pero yo le dije, no, esa carta es mía, yo la abro. Doctor, y cuéntenos también sobre esos primeros días de ese primer año de medicina. ¿Cómo lo recuerda? Pues nada, lo recuerdo muy bien. Fue como un pez que lo tiran en el agua. Yo primero había muchos compañeros de la Escuela Superior de Universidad que ya yo los conocía. Pero fue como empezar una high school de nuevo. O sea, cosas de interaccionar socialmente, estudiar juntos, toda esa experiencia de la escuela de medicina, de aprendizaje nuevo, de nuevas rotaciones, nuevas experiencias, con el mismo grupo de siempre, interaccionando, conociendo las otras clases de medicina, para mí fue extraordinario. Doctor, y ya usted estando aquí, todavía tiene ese interés en la psiquiatría. ¿Cómo llegó ese cambio para la neurología? Digo, psiquiatría a mí me gusta como quiera. O sea, y de hecho, en los exámenes de práctica y los national boards que nosotros tomábamos estando en la escuela de medicina,
equivalente a los STEPS ahora, yo siempre sacaba bien alto en psiquiatría porque me lo leía con tanto interés que se me quedaba, tenía retención. Pero me di cuenta que neurología era lo mismo, pero de una manera más funcional en el ser humano, con cosas interesantísimas. Y tuve una rotación con la doctora Rosa Fiol en neuropatología, que me interesó más todavía. Ella me estimuló muchísimo. Y luego con el doctor Sánchez Longo y Vélez Borrás en neurología, y ahí se plasmó eso. Tuve rotaciones en psiquiatría, que todavía aprecio mucho, en psiquiatría de niño, por ejemplo, y aprendí muchísimo. 1/3 del examen de neurología, por lo menos en aquella época, era psiquiatría. Doctor, ¿nos puede comentar dónde hizo el internado? Yo hice el internado y internado categórico, o sea, residencia corrida en el programa de Louisiana State University en New Orleans. Sí. Y doctor, ¿y cómo llegó a Estados Unidos? Estaba por acá. Bueno, yo quería tener experiencia afuera. Y pese a que solicité en Puerto Rico, solicité también en Estados Unidos. Era el matching program, así es que era donde uno cayera y pues nada, me tuve el match con el programa de LSU, de Louisiana State University. Y entonces, pues, la residencia la termina entonces en esa universidad. Correcto. Acabó la residencia en el año 82 y de hecho el programa de LSU era bien fuerte en medicina neuromuscular, en la subespecialidad de medicina electromuscular, estudios eléctricos como de electromiografía. Así es que yo me motivé mucho hacia esa subespecialidad de neurología y esa fue la que seguí después en University of Southern California. O sea, que esa sería como un segundo entrenamiento. Ese fue mi subespecialidad. Todavía las subespecialidades estaban en ciernes en neurología. O sea, no había boards de subespecialidad todavía, sino que uno entrenaba con unos mentores específicos. El mentor mío fue ex jefe en el Instituto de Neurología del NIH, del National Institute of Health. Así es que uno de los padres de la medicina neuromuscular en Estados Unidos. Así es que yo seguí ese continuo de interés por las enfermedades neuromusculares. Doctor, para los que nos están observando y viendo esta entrevista, ¿nos podría explicar brevemente lo que es la neurología y las enfermedades neuromusculares? Sí, la neurología en términos a grandes rasgos es todo el sistema nervioso del ser humano, incluyendo cerebro, cordón espinal, nervios periféricos y el sistema musculoesqueletal junto con la placa neuromuscular de transmisión de nervio a músculo. Y envuelve todo lo que pueda afectar eso en su función normal o en disfunción cuando ocurren enfermedades. Eso incluye epilepsia, dolores de cabeza, infartos cerebrales y condiciones cerebrovasculares, condiciones degenerativas como Alzheimer o la enfermedad de ALS, esclerosis lateral amiotrófica, una de las de mi área, pero incluyen problemas de nervios periféricos, donde hay adormecimiento de nervios o disfunción y debilidad, problemas de los músculos como las distrofias musculares o problemas de transmisión muscular como miastenia gravis, toda esa gama de enfermedades. Y claro, el sistema neurológico es un sistema funcional, que cuando falla uno lo ve en el examen claramente, y eso lo hace extremadamente fascinante, ¿verdad? Y cosas fuertes como los déficits cognitivos, cuando se afecta la mente y la función per se de uno ser humano. Doctor, esta pregunta no estaba en el tintero, pero se la voy a realizar en estos momentos, que nos mencionó la distrofia muscular. Usted sabe que a través de los años se han hecho muchos maratones para recoger fondos para tratar esta enfermedad. Actualmente, esa enfermedad, ¿cómo se ve hoy en día? Primero, es una colección de enfermedades. Se inició con niños de distrofia muscular, pero ahora mismo son como 48 enfermedades distintas. Para muchas de ellas, incluyendo la distrofia muscular de niños Duchenne, se han logrado, y esto es una puerta que se está abriendo en este momento y va a aplicar a todo en la medicina,
se han desarrollado terapias genéticas. O sea, por primera vez se arregla el gene que causa la enfermedad. Eso está ocurriendo ahora en distrofia muscular de Duchenne. Ocurre también en una enfermedad que se llama atrofia espinomuscular, donde los niños y adultos se debilitan porque se muere la neurona motora del cordón espinal. Esa tiene tratamiento genético nuevamente y empiezan a surgir estos tratamientos, además de tratamientos que detienen un poco la enfermedad, pero ya tenemos por lo menos unos ejemplos de donde se cura la enfermedad desde el gene que la produce. Doctor, le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? Y si nos puede también comentar sobre su experiencia docente aquí con nosotros. Yo no llevo la cuenta, es lo primero. Para mi salud mental yo no llevo la cuenta. Pero yo empecé a trabajar temprano. Primero ad honorem en la Escuela de Medicina, porque mi primer trabajo fue en neuropediatría del Hospital Municipal de San Juan, pese a que yo no soy neuropediatra, pero había interés en la subespecialidad mía muscular. Y cerca del 87 empecé a trabajar a tiempo parcial en la Escuela de Medicina. Así es que puedes por ahí empezar a sumar años porque estoy trabajando todavía. Sí, o sea, tengo como, qué sé yo, 40 años trabajando Por ahí. Por ahí. Ok. Sí, y la experiencia ha sido fantástica. Yo siempre, pues lo que digo, que lo dicen muchos compañeros míos, si me pego en la lotería, con el trabajo que me quedo es que esté. Sí. Doctor, Sí. coméntenos también sobre su experiencia como investigador y los programas que ha participado. Pues nada, esto fue como una evolución. Yo siempre he sido un clínico aplicado, pero con interés en la investigación clínica. Pero fue una iniciativa que el que recuerdo que pensó en eso primero y me habló a mí, a ver si yo estaba interesado, fue el doctor Francisco Muñiz, que era decano. Él había entrenado en un centro de investigaciones clínicas que existió por muchos años en la Escuela de Medicina. Muchos de los facultativos de aquí y otros que ya no están con nosotros entrenaron ahí porque se estableció un centro de investigación de enfermedades para pacientes. Deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa, muchos de los desórdenes hematológicos. Ahí trabajaron personas como el doctor Norman Maldonado, el doctor Francisco Cintrón Rivera, que fue uno de los directores que conocimos nosotros. Ese centro, por cuestiones presupuestarias y de prioridad, como en los años 70, pierde la subvención del National Institute of Health. Así es que cierra. Era una época donde había recorte de fondos, pero cuando surge el programa RCMI en el recinto, Research Center in Minority Institutions, dirigido por la doctora Emma Fernández y por el doctor José Conde también, pues empieza investigación clínica en pacientes de VIH, que era una prioridad nacional curar esa enfermedad en los años 80. Entonces, en los años 90 se aprueba una legislación en Estados Unidos donde se tenía que incluir en la investigación clínica subvencionada por los Institutos Nacionales de Salud y otras entidades del gobierno, se tenían que incluir pacientes de minorías latinas, afroamericanas y otras minorías, y mujeres que muchas veces se dejaban fuera de los estudios clínicos y se hacían con hombres de raza caucásica muchas veces. Pues hubo una legislación que provocó que eso se atendiera y los programas de minorías bajo RCMI inició una iniciativa clínica. Como yo había trabajado en la primera iniciativa de tratar de obtener el Centro de Investigaciones Clínicas de nuevo, que no prosperó, pues me reclutaron de nuevo la doctora Fernández junto con el doctor Conde a ver si ese grant se daba, y se da la subvención, la primera subvención bajo el programa de RCMI y de infraestructura del NIH para la creación del Centro de Investigaciones Clínicas. Ese centro
ha seguido creciendo y es hoy en día la Alianza de Investigación Translacional Clínica, que ahora el doctor Luciano, neurólogo, participó de grants ahí y acaba de salir de director con la doctora Boina, Valerie Boina, neuróloga también, que dirige ahora la alianza en colaboración con las otras escuelas de medicina de Puerto Rico. Pues yo tuve con el doctor Conde el privilegio de someter ese grant por primera vez y que se nos diera, junto con otras escuelas de minoría, como Morehouse, como Meharry, como Howard University, que también lo obtuvieron. Y entonces, pues eso atendió directamente condiciones que nos afectaban a nosotros, entre ellas VIH, enfermedades neurológicas relacionadas al VIH, pero entonces comenzaron estudios clínicos de farmacéuticas, de vacunas, como los estudios de la doctora Romaguera, se unieron a iniciativas como la de la doctora Zorrilla en VIH, a iniciativas que ya había de estudios clínicos de cáncer, y ahí prosperó esa investigación dirigida a pacientes. Doctor, muy interesante lo que nos ha contado sobre estos centros de investigación, pero ahora tenemos que pasar a algo que a lo mejor no sé si será tan dulce o será tan salado, pero es algo lo administrativo. Usted fue rector interino y rector en propiedad de ciencias médicas. ¿Nos puede contar ese periodo de su carrera? El doctor Jorge Sánchez me llama un día y me pregunta si yo estaba, si podía ser rector interino, que él anticipaba que él y yo íbamos a estar, él era presidente interino, lo acababan de nombrar de la universidad. Y entonces pues estábamos en un periodo de transición. Y él me dijo, mira, vamos a estar aquí 3 meses y nos vamos porque nombran la junta nueva y llegan los nuevos. Pues yo le dije que sí. Y de verdad, esperando estar 3 meses. Pues ahí seguí el interinato, nombran de presidente al decano de leyes, el doctor García Padilla, Antonio García Padilla, que entra de presidente en propiedad, y me quedo con los nuevos rectores que habían sido nombrados, etcétera, etcétera. Y mis 3 meses de interino se convirtieron que estuve hasta septiembre del 2009. En ese periodo de tiempo trabajamos con todo, no solo con estos desarrollos de investigación de los cuales con todo el grupo de la Escuela de Medicina y otros colaboradores, pues entre proyectos se fortaleció el Instituto de Neurobiología, se expandió la investigación clínica en otras áreas, se inició el proyecto de cáncer con MD Anderson con subvención, se obtuvieron los 3 fondos totales, uno para la escuela dental, otro para la escuela de medicina y otro para el colegio de profesiones. Todas se crearon los programas de investigación junto con Mayo Clinic y luego de MD Anderson para MD PhD. Y un sinnúmero de iniciativas de investigación, aún la del Centro de Biología Molecular, que participamos Río Piedras y nosotros, y se creó el centro, el edificio que ustedes conocen que está por allí cerca del Jardín Botánico, y se creó también el Centro Comprensivo de Cáncer que se ve desde el Expreso. Se consiguió dinero para hacer esa infraestructura para los pacientes de cáncer de Puerto Rico. Todo eso surgió, se remodeló el recinto, nunca supimos que era la última emisión grande de bonos de la universidad. Fue para el recinto de ciencias médicas, donde se invirtieron como 112 millones, remodelando el edificio principal, remodelando enfermería, remodelando colegios de profesiones, y estableciendo nuevas áreas de investigación, remodelando la biblioteca que la necesitaba malamente. Todo eso se invirtió ahí. Doctor, y estoy dando una pizca de todas las cosas que se pudieron desarrollar con todo este grupo del recinto colaborando entre ellos. Doctor, entre mis notas usted tiene a su haber varios honores y reconocimientos. Le voy a mencionar algunos, si nos puede comentar.
Ha sido reconocido por el Instituto de Ciencias Neurológicas del Perú. En el 2012, el RCMI Program Director Association and Award of Outstanding Services and Leadership en Nashville, en Tennessee, 2010. Usted es académico de número de la Academia de las Artes y las Ciencias de Puerto Rico desde el 2008 y ha sido reconocido varias veces por la Asociación de la Distrofia Muscular. Sí, sí. Muy humilde, honrado por esos reconocimientos. Sí. Háblanos también sobre los grants, si alguno en particular usted quiere llamar la atención ahora. Bueno, yo de los míos, o sea, yo en realidad, pues, cuando se inició de nuevo el Centro de Investigaciones Clínicas y sometimos el grant, comencé con un grant pequeño dirigido a niños de distrofia muscular de Duchenne, donde colaboró el doctor Eric Hoffman, que fue el que descubrió la proteína deficiente en esos niños. Luego eso se desarrolló en un proyecto que se llama todavía el Cooperative International Neuromuscular Research Group y se empezaron a hacer estudios clínicos multicéntricos en esas enfermedades de los cuales participamos. He participado en estudios de otras enfermedades neuromusculares, usualmente colaborativos. Tuve la oportunidad de iniciar el laboratorio de biopsias musculares aquí en Puerto Rico desde el tiempo que llegué, iniciar la unidad de electrofisiología clínica, o sea, electromiografía y conducciones de nervios en neurología, e iniciar el programa de subespecialidad en enfermedades neuromusculares, que ahora se llama Medicina Neuromuscular, y ya tiene más de 20 años y muchos egresados. Y he seguido esa trayectoria de investigación clínica colaborando con compañeros y colegas, etcétera, etcétera. Doctor, le voy a hacer una pregunta compuesta, ¿no? Que nos puede decir sobre la importancia de las publicaciones, ¿verdad? De la transmisión del conocimiento y de los resultados de sus investigaciones, y sobre una publicación en la que se describe los efectos del huracán María aquí en Puerto Rico. Eso fue un grupo que se creó después de María, ¿verdad? Dirigido primero a reconocer la resiliencia, la resistencia de Puerto Rico ante esa crisis increíble y mayor. Una isla completa afectada, con muchas muertes indirectas por la caída de todos esos servicios. Pues se hizo un grupo de trabajo del que participé, tratando de hacer medidas para fortalecernos y poder enfrentar otra crisis similar. Fue un grupo multisectorial que rindió un informe estudiando primero lo que pasó y por qué pasó y qué pasos se debían dar para prevenir eso. Claro, lo que queremos de estas iniciativas es continuidad, ¿verdad? O sea, yo participé de otros planes de desarrollo de Puerto Rico en el sector económico relacionado a la salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, participamos también de un grupo que le llamaron el Vanderbilt Report, porque se hizo junto con la Universidad de Vanderbilt, el Instituto de Política Pública, que en el año 2008 empezó a predecir lo que iba a pasar en la salud por falta de profesionales, por población envejeciente, problemas de acceso en la salud. Pues este grupo del huracán María pues fue paralelo a eso, reconociendo situaciones particulares de Puerto Rico y tratando de prevenirlas en un futuro. ¿Y las publicaciones en el ámbito de la neurología, cómo las ves? Bueno, pues digo, no estoy hablando de mí. La investigación neurológica en Puerto Rico y en la Escuela de Medicina siempre ha sido una de las investigaciones más fuertes, si no la más fuerte. En los años 60, el doctor José del Castillo, candidato al Premio Nobel español, se muda a Estados Unidos, se muda a Puerto Rico
y con él trae un grant del Instituto Neurológico y con eso es que se funda el Instituto de Neurobiología, donde venían a aprender y a hacer investigación de ciencias básicas en neurología el mundo entero. Era un sitio insigne para la investigación de ciencias básicas de neurobiología. Y todavía ese grupo de investigadores, ahora muchos de ellos en el Instituto de Ciencias Moleculares, Río Piedras y otros ámbitos, existe. Pues la neurocirugía y la neurología pues también se unieron a ese tipo de investigación en la fase clínica. Y la continuamos. Ese liderato de neurología que he mencionado para el Centro de Investigaciones Clínicas viene de ahí, de esa colaboración. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a algún estudiante que probablemente nos esté viendo en estos momentos, que quiere estudiar medicina, tal vez especializarse en neurología, ¿qué le aconsejaría? Bueno, lo primero, lo que le aconsejaría es que no tenga miedo a tener exposición a múltiples áreas de medicina. Yo creo que ya en la época donde vivimos, los profesionales, incluyendo en la medicina, tienen múltiples carreras. Hay veces que empiezan una especialidad, descubren un área, se convierten a otra especialidad, descubren otra área o hacen una incursión en un área de salud pública o un área administrativa. O sea, no le tengan miedo a entrar en diferentes áreas de la medicina. Si no estás convencido que quieres hacer una especialidad, sea cual sea, no hay nada de malo tomar un año, practicar medicina general por ahí, tener rotaciones por algunas otras, hasta que encuentres una que de verdad te motiva y te da pasión. Que no quiere decir que no modules eso y entres a otra área, como por ejemplo la enseñanza médica. Eso es lo que yo le digo. No le tengan miedo a cambiar de intereses o permanecer en un área por un tiempo. O sea, nadie está tomándole el tiempo de lo que uno produce y las experiencias que tiene en la vida. Y ese es uno de los mensajes míos, que eso se lo doy a los estudiantes de primer año. Si tienes motivación, yo tengo un montón de discípulos y discípulas que han escogido las neurociencias, que me comunico con ellos y ellas todo el tiempo y le pido favores también de que atiendan a otros estudiantes o los provoquen hacia sus intereses. Sí. Doctor José Carlos, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Un placer y muchas gracias por invitarme. Muy bien.